voy a repetir esta parte porque se cortó el internet. Hablamos de la primera carta de Pedro, donde tenemos pues las funciones, nosotros como sacerdotes, todos los seguidores de Jesús HaMashiach. Dice entonces Pedro, 1 Pedro 9:10. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, apartada, pueblo adquirido por Yuhei Bajei, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Adonai, que en otros tiempos no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora la habéis alcanzado. Ahí se cortó el internet. Entonces, es por esto decíamos que también podemos afirmar sin ninguna duda que somos parte del pueblo de Israel. Que el Señor critica, nosotros no somos judíos. Aquí la palabra, el viejo Hachán, dice otra cosa. En contra de la opinión de algunos que dicen, no, ustedes son cristianos, pero no son pueblo de Israel. Aquí lo está diciendo Pedro. Entonces, no solo somos herederos, sino también somos responsables de qué? De obedecer la palabra, la Torá, la instrucción de nuestro Padre Celestial. Pero poco antes de declarar los 10 mandamientos a Israel, Adonai dijo lo siguiente. Eso está en Shemot 19, 5 al 6, que dice: si pues diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, gente apartada. Con esta declaración, ¿qué está manifestando el Eterno? Estaba manifestando de manera cierta cuál era su propósito con Israel. Que fuese un pueblo de reino sacerdote, ¿verdad? Y gente santa. Pero para que esto fuera posible, es importante detallar esos mandamientos de manera que no quedasen dudas respecto a las cosas del día al día en los diferentes aspectos de la vida. De eso se trata básicamente Vayikra, Levítico. Las instrucciones en la Torá allí encontradas no son amplias, no son exhaustivas, es decir, ni pretende regular todos los detalles ínfimos de la vida, ni abarca la totalidad de los aspectos de la misma. Sin embargo, incluyen todo lo que Adonai desea que su pueblo conozca y constituye una base sólida, inconmovible de la manera como deberían vivir en el presente. Algunas de esas instrucciones son ampliadas en otros libros, como Número
como de Deuteronomio y el resto de la Escritura. Habiendo sido el Mesías de Jehová quien dio la mejor explicación e interpretación de la misma. Amén. En total, los rabinos dicen que considera que hay 613 preceptos o inclusiones, incluyendo los 10 principales, y estas están divididas en 13 sesiones. Ahora, no todas las instrucciones son aplicables a todos. Eso es lo que siempre hay que explicar a aquellos que dicen es que es imposible que el judío cumpla los 613 preceptos, porque es imposible. Obviamente hay algunas, solo para los juanín, para los sacerdotes, otros para los levitas, otras leyes son para los reyes, para los hombres, otras para las mujeres, otras son de carácter social y otras de carácter civil. Y entonces, ¿qué pasa si cada grupo cumple lo que las leyes que le pertenecen? Y además de que Hashem ve al pueblo hebreo como uno solo, si el rey cumple, si el sacerdote cumple, si el hombre cumple, el hombre y la mujer cumplen, ¿verdad? Las que le pertenecen están cumpliendo los 613 preceptos. Porque él no ve como uno solo, no ve individual. Bueno, pero creo que está bien, se comprende bien la idea, ¿verdad? Aquello que tiene que ver con las ceremonias, por ejemplo, las ceremonias rituales y sacrificales, quedaron inoperantes, realmente, a causa de qué? Primeramente por la causa de la venida y sacrificio de Jesús. Aparte de que su cumplimiento requiere esos preceptos que estén inoperantes porque requiere que la existencia del templo, y no hay templo, el cual fue destruido en el año 60. De nuestra era. Así que el libro de Levítico, más que simplemente dar mandamientos para que la nación sea santa, establece diversos sacrificios de animales con varios propósitos. Sacrificios de animales con varios propósitos, entre ellos la acción de gracias, la adoración y, por supuesto, sacrificios sustitutivos. Y, por supuesto, cuyo derramamiento de sangre viene a ser el fundamento para el entendimiento del significado de la muerte de Jesús en el madero. Una pobre comprensión de este aspecto nos conduce a una pobre valoración de las ofrendas sacrificales. Los sacrificios son muestras de nuestro acercamiento, de nuestra entrega a Hashem. Los sacrificios es hoy día una tipología
de nosotros mismos. Eso es lo que voy a intentar de enseñarles de que esos sacrificios que dije al principio que no, el deseo que no podía ser aplicable hoy día en nuestra vida, pero tomando una tipología, vamos a ver si vemos una razón de ser de estos sacrificios. En el momento de la entrega, somos presentados ante el Eterno para luego, poco a poco, experimentar la orá. Ese es el sacrificio de ascensión, empezando por darle nuestra vida, representada por la sangre. Así como se presentaba el macho cabrío derramando su sangre, así es algo, una tipología de nuestra vida, entregando a Él nuestra vida representada por la sangre. Después de dar nuestra vida, nuestro Señor Hashem, Él nos va partiendo en trozos, así como hacía con el animal. Primero, ¿qué hace? Él toma nuestra cabeza, nuestra mente, y la quema hasta que no quede nada de lo nuestro. Y aquí podemos, nuestra oración al respecto a este hecho sería: no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Quién dijo eso? Nosotros podemos decir también eso. Las cosas no son de la manera que yo la entiendo. Sería nuestra oración. Sino según lo que tú entiendes, lo que tú entiendas, y según está revelada en tu Torah. Se puede hacer nuestra oración, a entregarnos a Él. El siguiente paso del sacrificio de nuestro ser es cuando es quitado el cebo, esa parte la leyó nuestro amado Abraham Ben Sadik. El cebo, aquella protección que cubre las extrañas. Ahora, nuestras extrañas que son, la que nombró, la que está en la Torah, y no esto, lo otro, eso es extraña. Ahora, nuestras extrañas son nuestros motivos, nuestras motivaciones, nuestras intenciones, nuestros sentimientos. Esas son nuestras extrañas. De esa manera somos hechos vulnerables. Nuestra insensibilidad hacia lo divino es eliminada. Es eliminada. No me gusta, pero bueno. Aquí me han enseñado que no debemos poner nada acá. Yo sé que alguien me va a decir: usted me dijo esto, ¿por qué no está haciendo usted? Me adelanto antes que me diga. Tengo 80 años, pero ahí estoy. Entonces, de esa manera, a cubrirnos, al quitarnos esas extrañas intenciones, sentimientos, motivaciones, sin fundamentos,
nos hace vulnerables. Nuestra insensibilidad hacia lo divino lo hace, es eliminada. ¿Para qué? Para que nos quita la sensibilidad, lo insensible que tenemos, para hacernos sensibles y de un corazón humilde. Esto se puede comparar con la circuncisión del corazón. Deuteronomio dice, 10:16, dice, circuncidar pues el prepucio de vuestro corazón. Estoy pensando, cuando estaba leyendo en mi oficina, que voy a ver si me busco una oficina aparte, porque me interrumpen mucho. Me puso en la mente el Señor el prepucio de vuestro corazón. Llevando al plano físico, ¿verdad? Porque en el prepucio de vuestro corazón, dice, y no endurezcáis más vuestras seres. En lo físico se corta el prepucio, el cual hay en el hombre, allí debajo, que se crea o que se crea cosas, ¿cómo se llama? Bacterias, cosas que no es agradable, ¿verdad? Ni para uno, porque me imagino que eso tiene un muy mal olor. Y el resultado, si una persona casada, eso penetre a su esposa y crea un malestar. No sé si me están entendiendo la idea de lo que voy. Por eso el Señor dice, circuncidad vuestro prepucio de vuestro corazón. Lo malo, ¿dónde está? En los íntimos nuestros, en nuestro corazón. De ahí que sale, ¿cómo que dice el versículo? De allí es que salen esas potestades malas, los pensamientos de esa cuestión. Entonces, circuncidad vuestro corazón, el prepucio de vuestro corazón. Por eso son dos cosas diferentes. La circuncisión del corazón y la circuncisión del pacto de Abraham. Son dos cosas. Bien, también puede ser comparado con la eliminación del muro de protección de argumentos alrededor de las emociones y la mente de una persona. Tanto que pensamos, bueno, ese muro puede ser derrumbado. Porque a veces cuando pensamos, hay que tener cuidado. Ayer comentábamos algo chistoso, de que un esposo le sirvió una cena, le sirvió un poco de lo mismo que el esposo iba a comer, le sirvió 2 pedazos, y le sirvió 2 pedazos. La mujer quedó mirando así. ¿Y por qué me sirve esto? Y no aquel. Bueno, porque es lo mismo. Sí, pero dime, ¿por qué me dijiste diciendo ese? Porque es lo mismo. Bueno, puede entender más o menos lo que estoy diciendo, ¿no? Las emociones de nuestra mente, alrededor, ese cerco o ese muro de protección hay que derrumbarlo. En 2 Corintios 10 está escrito, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son
carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortaleza, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia del Mashiach Yeshua. Y estando preparado para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. Amén. El siguiente paso de la ofrenda de ascensión es que las entrañas y las patas son lavadas en agua, lo cual representa el proceso de purificación por la Torá, por la palabra, como escrito está en Juan 15:3. ¿Qué dice? Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. En Efesios 5:26 dice, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento de agua con la palabra. Entonces, las entrañas representan, como dije, los motivos, las emociones, los deseos, etcétera, etcétera. Las patas, porque el cordero no tiene pie. Pata representa nuestra conducta al caminar. A veces nosotros tenemos patas, porque nos desviamos del camino. Entonces, representa nuestra conducta, el caminar, nuestro estilo de vida. Si yo sigo vivo, ¿hay tu estilo de vida cuál es? ¿Sigue comiendo lo mismo? ¿Sigue comportándose lo mismo? ¿Sigue en 2 aguas? No veo. Amados, nuestros motivos y nuestra conducta tiene que ser purificado por la palabra, por la Torá, para poder ser ofrecido delante de Hashem como olor agradable. ¿Se acuerda del Caín de Abel? Hubo uno que fue rechazado y otro fue que llegó como olor agradable delante de Jesús. Que así sea nuestra ofrenda ante el Señor. Como la de Abel, no como la de Caín. Aunque sea más abundante, su ofrenda, la de Abel, es la que subió. La de tu hermano es la que sube, la tuya no, porque hay que ver cómo está tu corazón en el momento que tú das la ofrenda. O cómo está tu vida, cómo sacar nuestra conducta, el caminar, nuestro estilo de vida, cómo es. Amados hijos, nuestro motivo y nuestra conducta tiene que ser purificados por la Torá para poder ser ofrecidos delante de Hashem como olor agradable. Hashem nunca acepta nuestro deseo sin haberlo purificado por la Torá. Tampoco acepta nuestro estilo de vida sin la purificación de la palabra. Porque si tu forma de vida
la pasa por la palabra, es totalmente diferente a cambiarla. Esa es la que acepta, no la que tú estás actualmente viviendo. Todo tiene que pasar por una corrección mediante el proceso de estudio de la Torah, dirigido por la Ruach Elohim, por el Espíritu de Hashem. En las Escrituras, tanto la Torah como el Espíritu son simbolizados por el agua. En el holocausto, Olá, el sacrificio, Olá, todo tiene que ser quemado, como lo escuchamos hoy en la lectura. Esto significa que no puedes dejar nada de tu vida para ti mismo, si vas a ser agradable para Hashem. Todo tiene que ser entregado a tu Padre celestial, pieza por pieza. Tu mente, tu corazón, tus oídos, tu boca, tus pies, todo. Cuando te presentas a Hashem por primera vez, con alegría y con el deseo de servirle y ser siervo y su amigo, él recibe su vida. Pero Hashem se da una vida nueva. El lugar de la que tú le integraste. Él te da una nueva vida. Él te perdona todo lo que tú hagas. Él te da una vida nueva. Esa vida nueva es la vida de resurrección por medio de Jesús HaMashiach. Luego te va reclamando parte por parte, profundizando la entrega hasta que no quede nada de ti mismo y solo dependas de la nueva vida de resurrección que hay en Mashiach. Cuando hayas llegado a ese nivel de la ofrenda de ascensión, la ofrenda Olá, estás sintiendo y diciendo que tu vida no significa nada para ti. Y allá, y Lucas diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la vida que hay que entrega, la vida nueva que hay que entrega el Señor. Y así es como debemos de pensar, actuar. Permiso. Los que se entregan totalmente al Eterno serán sumamente elevados. Baruch Hashem. La ofrenda minjá, la ofrenda de comida, la ofrenda de cereales, minjá, preparada de harina selecta, aceite de oliva e incienso. Eso tiene Levítico 2. ¿Cómo se puede aplicar? ¿Cómo se puede aplicar el principio de la ofrenda de cereales
de manera personal, como estamos viendo con los otros. El sacrificio de Olá, ascensión, holocausto, será de ¿qué? De animales. Estos animales representan la vida del hombre. Cuando se entrega, cuando se entrega un animal para ser quemado enteramente, ya está dando un mensaje a Hashem. Está dando un mensaje a Hashem. Yo te pertenezco enteramente. Amén. La ofrenda de la ascensión representa nuestra entrega total. Ahora,